Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre me encuentro muy contenta de poder compartirles en nuestro canal un caso más, una historia misteriosa más, y muy agradecida de que puedan estarme viendo desde sus casas, trabajos, donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos del caso de Micaela, una niña que cayó en las manos equivocadas. Luego de buscarla por cielo, tierra y mar, sus padres se dan cuenta que este caso no tendrá el desenlace que ellos desean. Vamos a ver todo lo que pasó. En el año de 2004, Claudio Ortega y Blanca Cid le dan la bienvenida a la que sería su primera y única hija, una pequeña a la cual deciden bautizar con el nombre de Micaela. Lastimosamente, la relación entre Claudio y Blanca no llega a funcionar del todo y estos un poco después del nacimiento de Micaela se separan. Producto de esto, la pequeña se queda viviendo solamente con su madre. Como la madre de Micaela era una mujer que trabajaba prácticamente todo el día, ella muchas veces le pedía ayuda a la abuela de la menor para que le ayudara a cuidarla, para que le diera una vista cuando ella no pudiera y pues la niña estuviera siempre con supervisión. La abuela de Micaela vivía al lado de ellas, así que era bastante fácil que la señora pudiera ver a la pequeña sin descuidar sus actividades normales del día. Para cuando todos los hechos se dieron, Micaela tenía solamente 12 años y era una preadolescente completamente normal. Era una niña a la cual le gustaba mucho jugar con sus amiguitas y además le interesaba bastante el patinaje. Le gustaba tanto que luego del colegio algunas veces recibía algunas clases particulares. A Micaela, como a cualquier niña de su edad, le comenzaron a interesar las redes sociales. Para ser más específica, le empezó a interesar mucho Facebook. Se sabía que ella tenía un perfil en esta red donde compartía fotos, videos y además de eso pasaba varias horas chateando con diferentes amistades. Micaela era la alegría de sus padres y de muchos familiares que convivían con ella y además de muchos de sus amigos. Lastimosamente, esa alegría se acabaría en el año de 2016, para ser más específica, un fatídico 23 de abril. Ese día 23 de abril, según cuenta Blanca, la madre de Micaela, ella se va a trabajar como todos los días a las 8 de la mañana. Era un día sábado, la niña no tenía colegio, así que se quedó durmiendo en la casa. Aproximadamente a las 10 de la mañana, ella llama a su madre para que vaya a despertar a la pequeña. Cuando la abuela de Micaela entra a la casa, se da cuenta que la niña no está y comienza a sentirse bastante extrañada por eso. Llama a la madre de Micaela, pero ella tampoco sabe qué hacer. Cuando Blanca regresa a su casa, se da cuenta que su hija ha dejado una nota. Además de la nota, se ha llevado una mochila en la cual llevaba ropa y se da cuenta que también se ha llevado su documento de identificación. La nota que Micaela había dejado decía lo siguiente: perdón, los extraño, voy a estar bien. No me busquen, voy a estar con una amiga en Ingeniero White. Al día siguiente, el día 24 de abril, un día domingo, es que la familia de Micaela denuncia su desaparición. La policía tenía varias pistas para poder determinar que la niña se había ido por cuenta propia. Tenían la nota y tenían el hecho de que ella se había llevado sus pertenencias y además de eso su documento de identificación. Pero realmente, ¿con quién se podía ir una niña de 12 años? Micaela no era una persona mayor de edad como para poder decidir por su vida, así que de todas formas la policía tenía que comenzar a buscarla porque era una menor y ella no se podía ir de esa forma de la casa que compartía con su madre. La comenzaron a buscar, pero las primeras búsquedas no dieron fruto alguno. La madre de Micaela confiesa que los días anteriores a la desaparición ellas tuvieron una pelea. Ya que Micaela le había expresado su deseo de comenzar a tener novio. A la madre de la menor se le hizo que su hija era muy pequeña para esto, así que en eso se basó la confrontación. Para terminar la discusión, lo que hizo Blanca fue quitarle el teléfono celular a su hija, así que comienza a creer que esta discusión podría ser el inicio de que Micaela decidiera irse de la casa. Además, también confiesa haber llamado a todos los contactos que tenía Micaela en el teléfono preguntándoles si sabían dónde estaba la pequeña, pero que ninguno le supo decir bien
qué le había pasado. Realmente ninguno de sus contactos, que la mayoría eran sus amiguitas, sabían que Micaela se había ido por cuenta propia, sabían si ella tenía algún plan o algo por el estilo. También llegó a visitar la casa de sus amigas más cercanas para ver si no estaba en algún lugar de estos, pero ni los padres ni las propias niñas supieron decir qué había pasado con la menor. A la madre se le hacía bastante raro el hecho que Micaela le escribiera que se iba a ir a este lugar de Ingeniero White. Micaela vivía en un lugar llamado Bahía Blanca y todas las amigas que ella tenía eran de ese mismo lugar, y al preguntarles a las menores si conocían alguna niña que viviera en Ingeniero White, todas respondieron de manera negativa. La policía lo que hizo fue tomar la computadora de Micaela y además de eso el celular que le había confiscado su mamá. También se llegó a saber que Micaela tenía otro teléfono celular que utilizaba, que estaba en la casa de su abuela. Se comenzaron a revisar estas tres cosas y se pudo saber que Micaela en realidad tenía 4 perfiles diferentes de Facebook. 2 de estos estaban inactivos porque eran de cuando ella era muy pequeña, que seguramente había abierto alguna vez, luego se le había olvidado la clave de uno y había abierto el otro, se le había vuelto a olvidar la clave y había abierto el que usaba usualmente. Tenía en activo en ese momento 2 perfiles, uno donde tenía agregadas a sus amigas más cercanas y además de eso a sus familiares, y tenía otro el cual casi nadie conocía, en el que tenía agregado a más de 1000 personas. Con esas 1000 personas Micaela chateaba prácticamente todos los días. La mayoría de personas que tenía Micaela eran niñas aproximadamente de su edad, que en cierto modo no representaban ningún peligro a primera vista para la menor. Trataron de comenzar a abrir los perfiles de Micaela para ver con qué personas se comunicaba. Mientras todo esto pasaba, la madre de Micaela aseguraba en los medios que ella sabía que su hija no se había ido por su propia voluntad. Realmente tal vez Micaela sí había tomado sus cosas y había salido de casa, pero comenzó a pensar que alguna persona le había dicho que se fuera con él o con ella. En ese momento no se sabía si había sido hombre o mujer o realmente dónde estaba Micaela, así que todas las opciones estaban abiertas. El día 26 de abril se realiza la primera marcha para poder encontrar a la menor de edad y el día 27 la policía comienza con las pesquisas más grandes. Comienzan a revisar grandes zonas de terreno para ver si encuentran algún indicio de Micaela. Se utilizaron perros adiestrados y además de eso un dron sobrevoló la zona de Bahía Blanca para ver si se conseguía alguna pista de la menor, pero no se pudo observar absolutamente nada. El caso comienza a tener sus primeras pistas firmes cuando salen a la luz las imágenes de las cámaras de seguridad de una empresa privada. En estas cámaras se podía ver a Micaela caminando con un hombre el día 23 de abril, ese sábado que había salido de su casa. Era un hombre al cual no se le podía ver el rostro, pero se asumió que tenía entre 25 y 35 años. Micaela iba bastante tranquila caminando al lado de él. Unos días después llegan a salir otras tomas de cámaras de seguridad, esta vez tomas de la calle, las que utiliza la municipalidad para monitorear accidentes de tránsito y todas estas cosas. En esta se ve de nuevo a Micaela al lado de ese hombre ese mismo 23 de abril. No se puede llegar a identificar a esta persona por su cara, ya que está muy lejos y la calidad de la cámara no era muy buena. Lo que hacen las autoridades es sacar las imágenes al público para que si alguien llega a identificar a la persona que está con Micaela, pueda llevar a la policía una denuncia si lo identificaran por la manera de caminar o por alguna seña que solamente alguien que conociera pudiera reconocer en ese video. Se pone una recompensa de entre 50.000 y 200.000 pesos argentinos para cualquier persona que llegue a dar una información verídica, ya sea del hombre del video o de la misma Micaela. Es en este momento que entra en la escena una ONG de Estados Unidos, la cual lucha contra la explotación infantil, y estos deciden comenzar a rastrear de dónde están viniendo los mensajes de Facebook de Micaela. Ellos, al ver el perfil más grande de Micaela, el que tenía más contactos, comienzan a ver varias conversaciones. Hay una conversación que les llama muchísimo la atención y es con otra menor, una menor que se hace llamar Rochi de River. Se dan cuenta que un día antes de desaparecer, Micaela había estado hablando con esta niña, pero no solamente la fecha de los mensajes, sino que es el contenido de los mensajes que hace que las personas que están buscando a Micaela comiencen a creer que al final sí que tienen una pista sólida. Micaela le pregunta a Rochi
Rochi de River si tiene lugar en su casa, le cuenta que se había peleado con su madre, a lo que la niña del otro lado de la computadora le contesta: sí, gordita, te banco en todas. Luego de algunos mensajes más donde ella le dice que no sabe en dónde vive la niña, que no sabe dónde llegar, lo que le dice Rochi de River es lo siguiente: que te pase a buscar mi primo. La niña le estaba ofreciendo a Micaela, ya que ella no sabía cómo llegar a donde supuestamente esta chica vivía, que su primo, una persona mayor, la pasara a buscar y la llevara a la casa. Le dice que se lo piense y unas horas después Micaela le dice que sí, que está bien. Termina la conversación con la siguiente frase: mira lo que estás haciendo por mí. Te adoro. Ese fue el último mensaje que le mandó Micaela a Rochi de River. En ese momento todo comienza a tener sentido. Supuestamente el primo de esta niña había ido a recoger a Micaela. Es por eso que Micaela se podía ver en las imágenes de seguridad con este hombre mayor caminando de lo más tranquila posible. Lo que hace esta ONG es rastrear la IP desde donde se están enviando estos mensajes. Le dan la dirección a la policía argentina y estos se presentan en el lugar. Para sorpresa de todos, al llegar a la dirección desde donde venían los mensajes, abre la puerta una mujer llamada Eliana Espinosa. Tenía 56 años y era una empleada doméstica. Ella dice que no utiliza redes sociales, no utiliza mucho el celular, pero sí sabe que su esposo en ese momento, un joven de 26 años llamado Jonathan Luna, el cual se encontraba desempleado, sí lo hace. Es más, Jonathan pasaba todo el día en Facebook, según cuenta ella. Además, dice que sabe información sobre el crimen de Micaela y Jonathan. Eliana asegura que el día 23 de abril, cuando Micaela desapareció, Jonathan regresó a la casa muy nervioso y que además de eso estaba todo empapado. Cuando ella le preguntó qué había pasado, él se limitó a decirle que había hecho algo malo y que además había quemado la ropa que llevaba en ese momento. La mujer dice además que cuando vio en la televisión las grabaciones de las cámaras, ella rápidamente identificó a Jonathan Luna, pero que por miedo a que éste la maltratara o le hiciera algo malo, ella no lo fue a denunciar. La policía investiga a Jonathan Luna y se da cuenta que desde la misma IP donde maneja este perfil de Rochi de River, él tiene 4 perfiles de Facebook más donde habla con muchas personas. Exactamente del perfil de Rochi de River se dan cuenta que todas las conversaciones que este hombre tenía eran con niñas de la edad de Micaela. Jonathan Luna se ve acorralado por las autoridades cuando estos tienen una orden para poder revisar la casa. Al entrar en el interior del inmueble se dan cuenta que dentro de este está la plancha de pelo de Micaela, está la chaqueta que ella llevaba ese día y además de eso se encuentra otro celular, el cual también era de la niña. Jonathan Luna, al ver todo esto y saber que se irá preso, decide decirle a la policía en dónde está la menor. Lo lleva hasta el lugar donde había dejado el cuerpo de Micaela. Había pasado más de un mes desde la desaparición de la niña cuando ese día 28 de abril Jonathan Luna confiesa haberla asesinado. El secretario municipal de seguridad aseguró que si Jonathan Luna no lo lleva al lugar donde había dejado a Micaela, nunca lo hubieran encontrado porque era un lugar demasiado alejado y había que pasar por muchos caminos donde no había luz, donde realmente no había caminos hasta poder llegar a la menor. La autopsia determinó que Micaela había muerto ese día 23 de abril, el mismo día que había salido de su casa. Tenía varios golpes en la cabeza, pero la causa de la muerte era el estrangulamiento. No tenía signos de abuso sexual. Jonathan Luna declaró que había matado a Micaela porque ella se había negado a tener relaciones sexuales con él. Jonathan Luna, además de eso, tenía un historial de abuso hacia su mujer en ese momento, Eliana Espinosa. La mujer cuenta en televisión que ya varias veces él le había propinado unas palizas bastante grandes y que por eso le tenía muchísimo miedo. Además del historial de violencia con su mujer, Jonathan había estado en la cárcel por diferentes delitos como robo y abuso sexual. Él, en el momento en el que fue capturado por el crimen de Micaela, estaba en libertad condicional. Todo el pueblo argentino se sentía increíblemente tocado por la muerte de Micaela y pedían justicia a los más altos rangos. Mientras la gente pide justicia en las calles, el juicio contra Jonathan Luna comienza.
Al final al hombre se le da cadena perpetua y dada la cadena de Jonathan Luna sale a la luz un delito que antes no había sido tipificado, el grooming. El grooming se refiere al acoso a menores de edad a través de las redes sociales. Jonathan Luna era el primer condenado por este delito. Realmente era un delito el cual no estaba nada visto en ese momento, pero este caso le dio muchísima visibilidad. Estando ya en la cárcel, Jonathan Luna se las ingenió para abrir otros 2 perfiles de Facebook bajo los nombres de Matías Barrios y Tiago Sánchez. En estos perfiles tenía agregadas a más de 1000 mujeres y les hablaba constantemente, ya fuera para engañarlas, para que les mandara fotos o simple y sencillamente para, como decía él, divertirse. La verdad es que causó mucha conmoción, ya que era increíble que una persona que estuviera en la cárcel por delitos cibernéticos tuviera acceso a internet. Otra cosa que sucedió en este caso, ya fuera de la condena y de lo que le pasó a Micaela, fue que el juez Juan Pablo Chirinos, el juez que había dejado en libertad a Luna, fue suspendido de sus labores. No solamente por el caso de Micaela, sino por otros 2 casos más, en donde las personas que él había dejado en libertad condicional o a las cuales les había dado permisos para salir a la cárcel, durante ese momento habían hecho más crímenes. Al final de toda la investigación se decide que Juan Pablo Chirinos conserve su puesto como juez. El caso de Micaela es un caso muy triste en el cual nos damos cuenta que las redes sociales son el mejor lugar para que las mentes perversas puedan llevar a cabo sus planes. En redes sociales muchas personas se atreven a hacer cosas que en su vida diaria no harían. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Micaela es muy impactante, uno, por la edad que ella tenía cuando todo esto sucedió, y además de eso porque habla de una problemática muy actual, algo que se ve muchísimo ahora, y es el acoso a través de las redes sociales. Este hombre se hacía pasar por una menor de edad para poder hablar con pequeñas, pedirles fotos, abusar de ellas y muchísimas cosas más. Micaela se defendió y realmente lo único que encontró fue la muerte, lastimosamente, pero no solo está este tipo de personas que hacen perfiles falsos, y no solamente hay niñas engañadas por estos perfiles falsos, hay muchos hombres ya mayores también que hasta llegan a creer que tienen relaciones de verdad con mujeres que están muy lejos y que realmente no son las de las fotografías. Y de igual forma hay muchos famosos en las redes que aprovechan esta fama que tienen para poder engañar a niñas, que les manden fotos para poder quedar con ellas y hacerles de todo tipo de cosas. Así que es algo en lo que tenemos que estar pues bastante listos, algo que tenemos que vigilar bastante, el uso apropiado de las redes sociales. Y bueno, mi nombre es Lesma. Si este contenido les gusta, actualizamos 3 veces o 4 veces por semana mis redes sociales y mi otro canal en la descripción de este video. Nos vemos hasta otra. Adiós.